Imagínate de pie en la cima de una pirámide maya, antes del amanecer. El aire es denso, cargado de humedad y el aroma a copal quemado. La selva, todavía dormida, espera en un silencio que no es paz sino anticipación. Y entonces, en el horizonte oriental, antes de que el sol siquiera insinúe su llegada, ves aparecer un punto de luz brillante. Para ti, educado en la tradición occidental, esa es Venus, la diosa del amor, la estrella de la belleza. Pero para el sacerdote maya que está a tu lado, esa luz no es romance ni poesía. Esa luz es una sentencia de muerte. Ese punto brillante en el cielo es Chakek, la gran estrella, y acaba de emerger del inframundo para lancear la tierra. Esta es la falla en la matriz de nuestra comprensión histórica. Nosotros, herederos de Grecia y Roma, vemos a Venus como Afrodita, como la encarnación del deseo y la seducción. Los mayas veían algo completamente distinto, un guerrero cósmico armado hasta los dientes, un dios descarnado que traía consigo sequías, pestilencias y la aniquilación del maíz. No había nada romántico en esa estrella. Era el heraldo de la catástrofe. Mientras la civilización occidental escribía poemas de amor bajo su luz, los mayas se escondían, cubrían sus rostros y rezaban para que sus rayos no los alcanzaran. ¿Cómo es posible que el mismo objeto celeste inspirara emociones tan diametralmente opuestas? La respuesta no está en el cielo. Está en la obsesión. Si encuentras fascinante cómo una civilización entera podía temer a lo que nosotros llamamos belleza, tal vez quieras quedarte para descubrir hasta dónde llegaba ese terror. Porque lo que viene a continuación no es una lección de astronomía. Es una revelación sobre cómo el conocimiento preciso puede convertirse en una profecía de sangre. Los mayas no cometieron el error de subestimar a Venus. Lo rastrearon con una precisión que desafía toda lógica para una civilización sin telescopios, sin instrumentos ópticos, sin nada más que sus ojos desnudos y una obsesión inquebrantable por los patrones del cielo. Calcularon su ciclo sinódico en 580 días, un número que los astrónomos modernos confirman con una desviación de apenas unas horas. Pero aquí está el detalle escalofriante: ellos no lo hacían por curiosidad académica. Lo hacían porque creían que Venus pasaba 273 días visible como estrella de la mañana, luego desaparecía durante 50 días, volvía a aparecer como estrella vespertina otros 240 días, y finalmente se ocultaba 8 días más antes de reiniciar el ciclo. Y cada una de esas fases tenía un significado. Cada una traía consigo una deidad distinta, un augurio diferente, una forma específica de destrucción. Pero el momento más peligroso de todos era la reaparición. Cuando Venus permanecía invisible durante esos 50 días, los mayas sabían exactamente dónde estaba: en Xibalbá, el inframundo, el reino de la muerte, la enfermedad y la desgracia. No estaba simplemente oculto por la luz del sol. Estaba cargándose, absorbiendo la energía oscura de los muertos, preparándose para su regreso. Y cuando finalmente emergía en el amanecer, esos primeros rayos de luz no eran suaves ni benignos. Eran lanzas. Eran flechas invisibles disparadas desde el cielo que podían herir al maíz, secar los pozos, enfermar a los animales y matar a los reyes. Los textos mayas lo describen con una claridad aterradora: Venus alanceaba a sus víctimas. No era metáfora. Era cosmología aplicada. Piensa en la carga psicológica de vivir bajo ese conocimiento. Tú sabes que en 50 días, Venus volverá. Tú sabes que cuando lo haga, algo o alguien será herido. Tú sabes que los sacerdotes están consultando el códice, calculando quién será la víctima esta vez: ¿el dios de la riqueza? ¿El dios del agua? ¿El maíz? ¿Tú? Esa no es superstición primitiva. Esa es una prisión mental construida con matemática exacta y terror cósmico. Los mayas no temían a Venus porque fueran ignorantes. Lo temían porque sabían demasiado. Habían decodificado el patrón, y el patrón decía que el universo era hostil. Y aquí está el giro que congela la sangre: tenían razón en temer. No porque Venus realmente lanzara rayos mortales desde el cielo, sino porque su sociedad entera operaba bajo esa premisa. Las guerras se planeaban según la posición de Venus. Los sacrificios humanos se cronometraban con su reaparición.
Las decisiones políticas más cruciales esperaban a que la gran estrella diera su veredicto en forma de luz. Venus no solo era un objeto astronómico. Era el reloj del destino. Era el juez supremo. Y nadie, absolutamente nadie, podía ignorar su sentencia. Los reyes mayas no lanzaban campañas militares en días aleatorios. Atacaban cuando Venus estaba en su fase de estrella de la mañana, cuando su poder destructivo estaba en su punto máximo, cuando el guerrero cósmico les prestaba su fuerza. Esta obsesión alcanzó niveles que desafían nuestra comprensión moderna. El observatorio del Caracol en Chichén Itzá no fue diseñado para contemplar el universo con asombro romántico. Fue diseñado para rastrear a Venus con la precisión de un francotirador rastreando a su objetivo. Las ventanas de esa estructura están alineadas específicamente con los puntos extremos del ciclo venusino. No hay margen de error. No hay espacio para la improvisación. Cada grado, cada ángulo, cada línea de visión fue calculada para responder a una sola pregunta existencial: ¿dónde está Venus ahora, y qué va a hacer? Pero quizás lo más perturbador de todo es cómo los mayas representaban visualmente a las deidades de Venus. En el Códice de Dresde, las imágenes no dejan lugar a dudas: son dioses armados, descarnados, agresivos. Llevan lanzas, llevan cuchillos, están en posición de agredir. Sus víctimas aparecen atadas, recortadas, heridas. No hay una sola imagen donde Venus aparezca como una figura benévola. Ni una. Todas las representaciones comunican un mensaje inequívoco: este dios quiere hacerte daño. Y lo hará. Es solo cuestión de tiempo, de ciclos, de matemática celeste. Los mayas incluso tenían un nombre colectivo para todas estas deidades asociadas con las diferentes fases de Venus: Juntayal Chanahaptaak, que significa señores brillantes del cielo que son uno. Era un panteón completo dedicado a un solo objeto astronómico. Más de 20 dioses diferentes, todos ellos manifestaciones del mismo terror cósmico. Entonces, ¿por qué esta obsesión? ¿Por qué dedicar siglos de observación, recursos incalculables y la estructura misma de su civilización a rastrear un punto de luz en el cielo? Porque para los mayas, Venus no era un planeta. Era el hermano mayor del Sol. Era la prueba viviente de que el universo no era neutral. El cosmos tenía voluntad. Tenía intención. Y esa intención no siempre era favorable a la humanidad. Venus era el recordatorio constante de que había fuerzas en el cielo que podían destruirte, y que tu única defensa era el conocimiento exacto. Si podías predecir cuándo Venus reaparecería, si podías calcular su fase, si podías anticipar su alineación, entonces tal vez, solo tal vez, podrías prepararte. Podrías hacer los sacrificios correctos. Podrías lanzar la guerra en el momento adecuado. Podrías sobrevivir un ciclo más. Esta no es la historia de una civilización primitiva asustada por lo que no comprendía. Esta es la historia de una civilización que comprendía demasiado bien. Los mayas miraron al cielo y vieron un sistema. Vieron patrones. Vieron matemática. Y lo que la matemática les reveló fue aterrador: el universo opera en ciclos, y algunos de esos ciclos están diseñados para destruirte. Venus no era belleza. Venus era la prueba de que el orden cósmico incluía la catástrofe como característica, no como error. Y ahora que conoces esta verdad, ahora que has visto cómo los mayas decodificaron el terror escrito en luz, te enfrentas a la misma pregunta que ellos enfrentaron cada 580 días: ¿qué haces cuando sabes que el apocalipsis es predecible, pero inevitable? En el silencio estéril de la Biblioteca Estatal de Sajonia, en Dresde, Alemania, reposa un objeto que no debería existir. No es un artefacto común, ni siquiera un manuscrito antiguo ordinario. Es un fragmento de corteza de higuera plegado como un acordeón, cubierto de glifos pintados en rojo y negro, que contiene una precisión matemática que desafía toda lógica histórica. Este es el Códice de Dresde, y dentro de sus páginas amarillentas y quebradizas está registrada una hazaña intelectual que debería haber sido imposible: los mayas calcularon el ciclo sinódico de Venus en 580 días sin un solo telescopio, sin un solo instrumento óptico, sin nada más que sus ojos desnudos y una obsesión que rayaban la locura. Cuando los astrónomos modernos, armados con tecnología que habría parecido magia pura para los antiguos, confirmaron esa cifra con una desviación de apenas 2 horas en 500 años, el mundo científico debió haberse congelado de terror.
Porque la pregunta no es cómo lo lograron. La pregunta es por qué necesitaban esa precisión. Este manuscrito no es poesía. No es arte religioso abstracto. Es ingeniería de supervivencia destilada en glifos. Las páginas 46 a la 50 del códice contienen lo que los académicos llaman la tabla de Venus, y lo que los mayas probablemente llamaban su póliza de seguro contra el apocalipsis. Cada fila, cada número, cada símbolo fue calculado con una intención clara: predecir exactamente cuándo Venus emergerá del inframundo y qué destrucción traerá consigo. Los números están escritos en rojo, el color de la sangre y el peligro. 236 días como estrella de la mañana, 90 días de invisibilidad en conjunción superior, 250 días como estrella vespertina, 8 días de invisibilidad en conjunción inferior. Suma esos números y obtienes 580, y el ciclo exacto que Venus necesita para volver al mismo punto en el cielo visto desde la Tierra. Pero aquí está el detalle escalofriante: esta tabla no cubre un solo ciclo. Cubre 65 ciclos completos de Venus, abarcando 100 años del calendario solar maya, 146 años del calendario sagrado Tzolk'in, y 2 ruedas calendáricas enteras. Si estás comenzando a sentir que esta precisión es más que simple curiosidad astronómica, estás en lo correcto. Porque lo que viene a continuación revelará por qué los mayas prefirieron la exactitud matemática obsesiva sobre cualquier otra forma de conocimiento. El problema fundamental que enfrentaban los astrónomos mayas era de vida o muerte. Venus no aparece en el cielo de manera conveniente. No sigue el calendario solar de 365 días que rige las cosechas. No sigue el calendario lunar de 29 días que rige las mareas. Venus opera en su propio tiempo, 580 días, un número que no encaja limpiamente con ningún otro ciclo natural que los mayas usaban para organizar su civilización. Esto creaba un caos calendárico. Si no podías predecir cuándo Venus reaparecería después de su periodo de invisibilidad, no podías planear guerras, no podías cronometrar sacrificios, no podías anticipar qué dios específico de Venus manifestaría su ira en ese momento. Y aquí está la genialidad aterradora de la tabla de Venus: los mayas resolvieron este problema no simplificando, sino complicándolo hasta niveles que desafían la comprensión. Calcularon el mínimo común múltiplo de todos sus calendarios con el ciclo de Venus, creando un superciclo de 2920 días que permitía que todo se sincronizara perfectamente. Pero la pregunta que debería estar quemando tu mente ahora mismo es esta: ¿cómo observaron Venus con tanta precisión que podían calcular fracciones de día en un ciclo de 580 días? La respuesta no está en la tecnología. Está en la arquitectura. El observatorio del Caracol en Chichén Itzá no es un edificio diseñado para contemplar las estrellas con asombro poético. Es una máquina de precisión construida en piedra. Las ventanas de esa estructura circular están alineadas con una exactitud milimétrica a los puntos extremos de la órbita de Venus, su máxima elongación este y oeste, los momentos en que Venus aparece más alejado del Sol en el cielo. Esto no es coincidencia arquitectónica. Es intencionalidad pura. Los astrónomos mayas se paraban en esas ventanas década tras década, generación tras generación, registrando cada aparición, cada desaparición, cada fase de Venus, acumulando datos en un proyecto de observación que duró siglos. No había espacio para el error. No había margen para la aproximación. Porque si te equivocabas en el cálculo, si predecías que Venus reaparecería el día equivocado, no solo perdías credibilidad como sacerdote astrónomo. Ponías en peligro a toda tu civilización. Y aquí está el giro que reescribe nuestra comprensión de la ciencia antigua: los mayas no solo calcularon el ciclo de Venus. Lo dividieron en fases específicas y asignaron una deidad diferente a cada fase. Más de 20 dioses distintos, cada uno asociado con un momento particular del ciclo venusino, cada uno trayendo un tipo específico de desgracia. Cuando Venus aparecía como estrella de la mañana, era una deidad. Cuando aparecía como estrella vespertina, era otra. Cuando emergía de su primera invisibilidad, cuando alcanzaba su máxima elongación, cuando comenzaba a acercarse de nuevo al Sol, cada momento tenía su dios, su augurio, su profecía. El códice de Dresde no solo registra estos dioses. Los dibuja. Y las imágenes no dejan lugar a interpretación, son figuras armadas, agresivas, con lanzas y cuchillos, en posición de ataque. Sus víctimas aparecen atadas, heridas, sacrificadas. No hay una sola representación pacífica de una deidad de Venus en todo el códice.
Ni una. Esto transforma radicalmente nuestra comprensión de qué era la astronomía para los mayas. No era ciencia separada de la religión. Era ciencia al servicio de la supervivencia teológica. Los mayas creían que Venus podía literalmente alancear a la Tierra con rayos invisibles, causando sequías, pestilencias, la muerte del maíz, la caída de reyes. Y lo más aterrador de todo es que tenían evidencia. Cada vez que Venus reaparecía en su fase más peligrosa, la salida helíaca después de 8 días de invisibilidad, algo malo sucedía. Quizás una sequía. Quizás una guerra. Quizás una plaga. Y los mayas, con su obsesión por los patrones, registraban cada coincidencia, cada correlación, construyendo un cuerpo de evidencia empírica que confirmaba su terror. No importaba que la correlación no fuera causalidad. Lo que importaba era que el patrón era real. Venus reaparecía, y el desastre seguía. El investigador alemán Ernst Forstemann fue quien descifró la tabla de Venus en el siglo XIX, y lo que encontró lo dejó paralizado. Los números rojos al final de cada página del códice sumaban 580 y las 13 filas de la tabla cubrían exactamente 65 ciclos de Venus. El ciclo completo se reiniciaba después de 2 ruedas calendáricas, 100 años solares. La precisión no era aproximada. Era exacta. Y esto planteaba una pregunta que la Academia Occidental todavía lucha por responder: ¿cómo pudo una civilización sin metal, sin rueda, sin escritura alfabética, sin telescopios, sin relojes mecánicos, lograr una hazaña matemática y astronómica que rivaliza con los cálculos más sofisticados de la Grecia clásica y la Mesopotamia? La respuesta incómoda es que los mayas no lo hicieron por curiosidad intelectual. Lo hicieron porque su cosmología les decía que si fallaban, morirían. Y ahora llegamos al núcleo aterrador de esta revelación. El Códice de Dresde no es el único manuscrito que contiene tablas de Venus. Existe el Códice de París, fragmentario y dañado, pero que también contiene referencias a Venus. Existe el Códice de Madrid, que menciona ceremonias asociadas con las apariciones venusinas. Y existe evidencia arqueológica de que prácticamente todas las ciudades mayas importantes tenían observatorios dedicados específicamente a rastrear a Venus. Esto no era un proyecto de una sola ciudad o una sola dinastía. Era un esfuerzo civilizacional. Generaciones enteras de astrónomos dedicaron sus vidas completas a observar, calcular, registrar y transmitir el conocimiento del ciclo de Venus. ¿Por qué? Porque Venus era considerado el hermano mayor del Sol. Porque Venus era el dios que podía devorar al Sol durante los eclipses. Porque Venus era la prueba viviente de que el universo no era neutral, sino activamente hostil. Entonces, cuando miras las páginas del Códice de Dresde, cuando ves esos glifos meticulosamente pintados, esos números rojos que suman 580, y esas figuras armadas de deidades que alancean a sus víctimas, no estás viendo un documento histórico curioso. Estás viendo la evidencia de una prisión mental construida con matemática perfecta. Los mayas decodificaron el patrón de Venus con tanta precisión que convirtieron la predicción en profecía, y la profecía en destino. Sabían exactamente cuándo Venus reaparecería. Sabían exactamente qué fase ocuparía. Sabían exactamente que Dios manifestaría su ira. Y ese conocimiento no los liberó. Los encadenó a un ciclo de terror cósmico del que no había escapatoria. Porque incluso cuando podías predecir el apocalipsis con precisión de relojero, seguía siendo un apocalipsis. Y ahora que conoces la magnitud de esta obsesión, ahora que has visto cómo los mayas convirtieron la astronomía en una sentencia de muerte cronometrada, la pregunta que deberías estar haciéndote es: ¿qué sucedía exactamente cuando Venus emergía de su invisibilidad? Existe un momento astronómico que los mayas temían por encima de todos los demás, un instante en el tiempo que transformaba a sus sacerdotes en centinelas obsesivos y a sus reyes en estrategas desesperados. No es cuando Venus brilla en su máximo esplendor, ni cuando alcanza su elongación máxima alejándose del Sol. El momento de terror absoluto es la salida helíaca, el instante preciso en que Venus reaparece en el horizonte oriental al amanecer después de haber permanecido invisible durante 8 días. Para la astronomía moderna, esto es simplemente el punto en que Venus emerge de su conjunción inferior con el Sol, volviéndose visible de nuevo para el ojo humano. Para los mayas, esto era el equivalente cósmico de una detonación nuclear. Venus no estaba simplemente oculto detrás del Sol durante esos 8 días.
estaba en Xibalbá, el inframundo, el reino de la putrefacción, la enfermedad y la muerte, cargándose con la energía de los señores de la oscuridad, preparándose para su asalto contra el mundo de los vivos. La cosmología maya del inframundo no era una abstracción filosófica. Xibalbá era un lugar real en su mapa del universo, un reino subterráneo habitado por 12 señores de la muerte, cada uno especializado en una forma particular de destrucción, enfermedad, hambruna, podredumbre, desangrado. Los textos del Popol Vuh describen este lugar con una precisión escalofriante: casas de oscuridad total, casas de frío extremo, casas llenas de jaguares, casas de navajas de obsidiana, casas donde los murciélagos decapitan a sus víctimas. Y durante 8 días completos, Venus descendía a ese lugar, se sumergía en esa energía de muerte, se empapaba de esa malevolencia condensada. Cuando emergía en el amanecer del 9º día, no volvía limpio ni renovado. Volvía contaminado, cargado, listo para descargar toda esa energía destructiva sobre la Tierra. Los mayas no describían este fenómeno con lenguaje poético. Lo describían con terminología militar. Venus lanzaba sus rayos como lanzas, disparaba sus flechas invisibles, alanceaba a sus víctimas con precisión quirúrgica. Pero aquí está el detalle que transforma el miedo en terror paralizante: los mayas sabían exactamente a quién atacaría Venus. El Códice de Dresde no solo registra cuándo ocurriría la salida helíaca, sino qué entidad específica sería herida. En cada página de la tabla de Venus, junto a los números rojos que marcan los días del ciclo, hay una imagen de una deidad de Venus disparando su lanza contra una víctima específica. A veces la víctima es el dios del maíz, lo que significaba hambruna inminente. A veces es el dios de la lluvia, lo que significaba sequía. A veces es el dios de la riqueza, lo que significaba colapso económico. Y a veces, en las predicciones más aterradoras, la víctima es un rey humano, lo que significaba muerte política, derrota militar o asesinato. No había ambigüedad. No había espacio para la interpretación optimista. El códice mostraba claramente quién sería lanceado, y los sacerdotes astrónomos tenían que comunicar esa sentencia de muerte a la población. Si esta precisión en la predicción del desastre te parece el producto de una mente brillante pero paranoica, considera lo que viene a continuación. Porque los mayas no solo predecían el ataque de Venus, intentaban defenderse de él. Los rituales asociados con la salida helíaca de Venus eran de una complejidad y brutalidad que desafían la comprensión moderna. Durante los 8 días de invisibilidad, cuando Venus estaba en Xibalbá, las ciudades mayas entraban en un estado de suspensión ritual. Se evitaban las actividades normales. Se cerraban los mercados. Se cancelaban las ceremonias públicas. Los sacerdotes permanecían despiertos en turnos constantes en los observatorios, vigilando el horizonte oriental, esperando el momento exacto de la reaparición. Y cuando Venus finalmente emergía al amanecer del 9º día, cuando esa primera luz blanca aparecía en el horizonte justo antes del sol, comenzaba una secuencia de sacrificios diseñada específicamente para desviar o absorber el impacto de los rayos venusinos. Las crónicas coloniales españolas, registrando las tradiciones orales mayas y aztecas, describen cómo la gente se encerraba en sus casas durante la salida helíaca, bloqueando puertas y ventanas para que los rayos de Venus no pudieran penetrar. No era superstición vaga. Era protocolo de supervivencia basado en siglos de observación empírica. Y aquí está el giro que reescribe nuestra comprensión de la guerra maya: los reyes no solo temían ser víctimas de Venus. Intentaban convertirse en sus aliados. Si Venus era un guerrero cósmico que atacaba durante su salida helíaca, entonces el momento óptimo para lanzar una campaña militar era precisamente cuando Venus estaba en su fase más agresiva. Los glifos mayas que registran guerras y conquistas están consistentemente asociados con fechas de salida helíaca de Venus. No es coincidencia. Es estrategia teológica. Los reyes mayas sincronizaban sus ataques con la reaparición de Venus, creyendo que al hacerlo canalizaban el poder destructivo del planeta hacia sus enemigos. La guerra no se declaraba cuando era conveniente políticamente o cuando los recursos estaban disponibles. Se declaraba cuando Venus emergía de Xibalbá, cuando el guerrero cósmico prestaba su fuerza a los guerreros terrestres. Esto transformaba cada campaña militar en un acto religioso, cada batalla en un ritual, cada muerte en un sacrificio. Pero la pregunta que debería estar quemando tu mente ahora mismo es esta: ¿funcionaba? Y aquí llegamos al núcleo psicológico de la obsesión maya con Venus. Desde una perspectiva astronómica moderna,
Venus no emite rayos invisibles que causan sequías o matan reyes. Pero desde una perspectiva sociológica, si toda una civilización cree que Venus causa desastres durante su salida helíaca, entonces esa creencia se convierte en una profecía autocumplida. Cuando Venus reaparecía y los sacerdotes predecían hambruna, la población entraba en pánico, acaparaba recursos, alteraba los patrones de siembra, y efectivamente creaba las condiciones para la escasez. Cuando los sacerdotes predecían la muerte de un rey, las facciones políticas rivales veían esa predicción como una autorización cósmica para la rebelión o el asesinato. Venus no necesitaba lanzar rayos reales. La simple predicción de sus rayos era suficiente para desencadenar los desastres predichos. Los mayas habían creado un sistema cerrado donde la observación astronómica precisa generaba predicciones específicas que alteraban el comportamiento humano de manera que confirmaba las predicciones. Era una trampa epistemológica perfecta. Y el terror se profundizaba porque la salida helíaca no ocurría en fechas fijas del calendario solar. Venus opera en su propio ciclo de 580 días, completamente desincronizado del año de 365 días. Esto significaba que la salida helíaca podía ocurrir en cualquier estación, en cualquier mes, durante cualquier actividad agrícola o política. No podías planear tu vida evitando la salida helíaca porque la salida helíaca se movía constantemente a través del calendario. Un año ocurría durante la siembra, el siguiente año durante la cosecha, el siguiente durante la temporada de sequía. Esta imprevisibilidad estacional amplificaba el terror. No podías desarrollar inmunidad psicológica al miedo cuando el momento del peligro cambiaba constantemente. Cada salida helíaca era única, cada una traía su propia configuración de amenazas, cada una exigía nuevos cálculos, nuevos rituales, nuevos sacrificios. Los arqueólogos han identificado evidencia física de esta obsesión en prácticamente todas las ciudades mayas importantes. Los observatorios no eran estructuras de contemplación pacífica. Eran puestos de vigilancia militar diseñados específicamente para rastrear los movimientos de Venus. Las ventanas del caracol en Chichén Itzá, las alineaciones arquitectónicas en Uxmal, las plataformas de observación en Copán, todas están orientadas con precisión milimétrica a los puntos del horizonte donde Venus aparece durante su salida helíaca en diferentes momentos del año. Esta no era arquitectura decorativa. Era ingeniería de supervivencia. Los mayas construyeron sus ciudades más importantes como sistemas de detección temprana para el ataque cósmico que sabían que vendría cada 580 días. Y aquí está la revelación final que debería congelar tu sangre: los mayas tenían razón en una cosa fundamental. Venus sí era peligroso, no por sus rayos míticos, sino porque su observación obsesiva había creado una estructura social donde el conocimiento astronómico se convirtió en un arma de control total. Los sacerdotes que podían predecir la salida helíaca con precisión de horas no solo eran científicos. Eran los controladores del calendario del terror. Podían declarar cuándo era seguro plantar, cuándo era peligroso viajar, cuándo era propicio atacar, cuándo era necesario sacrificar. El poder no residía en Venus. Residía en la capacidad de predecir a Venus. Y esa capacidad de predicción, lograda a través de siglos de observación meticulosa registrada en el Códice de Dresde, convirtió a los astrónomos mayas en los arquitectos involuntarios de una prisión mental que encerró a toda su civilización. Venus emergía de Xibalbá cada 580 días, pero los mayas nunca emergieron del terror que ellos mismos habían construido con matemática perfecta. Y ahora que conoces el momento exacto del terror, ahora que comprendes la salida helíaca como la detonación que era, debes preguntarte: ¿qué sucedía cuando los reyes decidían usar ese terror como arma? Los reyes mayas no declaraban guerras cuando sus enemigos eran débiles, ni cuando sus recursos estaban en su punto máximo, ni cuando las condiciones políticas eran favorables. Declaraban guerras cuando Venus lo ordenaba. Y esta no es una exageración poética ni una simplificación de historiadores románticos. Es un hecho documentado en piedra, registrado en glifos que cubren estelas, dinteles y escalinatas de las ciudades mayas más importantes. La correlación entre las fechas de batallas importantes y las fases específicas de Venus, particularmente su salida helíaca, es tan consistente que desafía la posibilidad de la coincidencia. Cuando un rey maya tallaba en piedra que atacó a una ciudad rival en una fecha específica, esa fecha casi invariablemente correspondía al momento exacto en que Venus emergía del inframundo como estrella de la mañana. No era estrategia militar convencional. Era teología aplicada con violencia extrema. La guerra maya no era un acto político que usaba justificaciones religiosas.
Era un acto religioso que producía consecuencias políticas. Piensa en la carga psicológica que esto imponía tanto al atacante como al defensor. Si eres un rey maya y tus astrónomos te informan que Venus reaparecerá en 8 días, tú sabes que ese es el momento de máximo poder cósmico. Sabes que Venus ha pasado los últimos días en Xibalbá, cargándose con la energía de los señores de la muerte. Sabes que cuando emerja al amanecer, sus rayos invisibles alancearán la Tierra. La pregunta estratégica que enfrentas no es si atacar, sino cómo posicionarte para que esos rayos golpeen a tu enemigo en lugar de a ti. La solución maya a este dilema era brillante y aterradora: si lanzabas tu ataque precisamente cuando Venus reaparecía, si sincronizabas el derramamiento de sangre con el momento de máxima agresión cósmica, entonces te convertías en el canal terrestre del guerrero celestial. No estabas simplemente librando una batalla. Estabas ejecutando la voluntad de Venus. Tus guerreros no eran soldados. Eran extensiones físicas de la gran estrella. Y tu enemigo no enfrentaba solo un ejército humano. Enfrentaba la furia combinada del cielo y la tierra. Pero aquí está el giro que transforma esta práctica de inquietante a absolutamente escalofriante: el defensor también conocía el calendario de Venus. Las ciudades mayas importantes tenían sus propios observatorios, sus propios astrónomos, sus propias copias del conocimiento registrado en códices como el de Dresde. Cuando Venus estaba a punto de emerger de su invisibilidad, todas las ciudades mayas entraban en alerta máxima. No porque hubieran recibido inteligencia militar sobre un ataque inminente, sino porque el calendario cósmico dictaba que el ataque era probable. Esto transformaba cada salida helíaca en una ventana de guerra predecible para toda la civilización maya. Durante 8 días antes de la reaparición de Venus, las ciudades fortificaban defensas, movilizaban guerreros, realizaban sacrificios preparatorios, todo basado en la simple certeza matemática de que Venus volvería y alguien intentaría usar su poder. La guerra maya no era caótica ni impredecible. Era cíclica, cronometrada, tan regular como el movimiento de los planetas que la inspiraba. Y si esta sincronización entre astronomía y violencia te parece el producto de una mentalidad primitiva, considera la sofisticación tecnológica que la hacía posible. El observatorio El Caracol en Chichén Itzá no fue construido para contemplar el universo con asombro filosófico. Fue construido como una máquina de guerra disfrazada de templo astronómico. La estructura es imposible de ignorar incluso hoy. Una torre circular de 23 metros de altura sentada sobre plataformas rectangulares masivas, diseñada específicamente para romper con la arquitectura rectangular que dominaba las ciudades mayas. Pero esa forma circular no era estética. Era funcional. La torre permitía vistas de 360 grados del horizonte, esencial para rastrear objetos celestes que aparecen en diferentes puntos según la época del año. En el interior, una escalera de caracol, de donde viene el nombre del edificio, sube hacia una cámara de observación con ventanas estrechas orientadas con precisión milimétrica. Esas ventanas no apuntan a direcciones aleatorias. Están alineadas con los puntos extremos del ciclo de Venus, su máxima elongación norte, su máxima elongación sur, los puntos exactos del horizonte donde Venus aparece durante su salida helíaca en diferentes momentos del año. Los astrónomos mayas que se paraban en esas ventanas no estaban haciendo ciencia pura. Estaban calculando ventanas de oportunidad militar. Estaban determinando cuándo el rey debía lanzar sus campañas, cuando las ciudades debían estar en alerta máxima, cuando el cosmos autorizaba el derramamiento de sangre. Y aquí está la evidencia arqueológica que confirma esta conexión aterradora entre observación astronómica y guerra: los glifos que registran batallas importantes en ciudades como Tikal, Copán, Calakmul y Dos Pilas están consistentemente asociados con símbolos de Venus. El glifo más común es una estrella con 5 puntas dentro de un cartucho, acompañada de símbolos que significan guerra, captura o sacrificio. Cuando los epigrafistas mayas comenzaron a descifrar estas inscripciones en el siglo XX, lo que encontraron los dejó atónitos. Las fechas de las grandes guerras mayas, las batallas que cambiaron el equilibrio de poder entre ciudades-estado, las conquistas que establecieron dinastías, casi todas ocurrieron durante eventos astronómicos específicos relacionados con Venus. No era superstición incidental. Era planificación estratégica basada en cosmología precisa. Los reyes mayas no improvisaban la guerra. La cronometraban con la precisión de un relojero ajustando un mecanismo delicado. Pero la pregunta que debería estar quemando en tu mente ahora mismo es: ¿funcionaba esta estrategia?
Y aquí llegamos al núcleo psicológico que explica por qué esta práctica persistió durante siglos. Si ambos lados de un conflicto creen que Venus otorga poder al atacante durante su salida helíaca, entonces el bando que ataca primero tiene una ventaja psicológica inmensa. Sus guerreros creen que luchan con el poder cósmico de su lado. Los defensores, aunque preparados, enfrentan el terror de saber que el universo mismo favorece al atacante. Esta asimetría psicológica podía decidir batallas antes de que se lanzara la primera lanza. La moral, la voluntad de luchar, la disposición a morir, todos estos factores intangibles que determinan el resultado de conflictos militares, estaban siendo manipulados por el calendario astronómico. Venus no necesitaba lanzar rayos reales para influir en el resultado de las guerras. La simple creencia en sus rayos era suficiente para alterar el comportamiento humano de manera que producía victorias reales para quienes atacaban en sincronía con el ciclo venusino. Y la sofisticación de este sistema alcanzó niveles que desafían nuestra comprensión moderna. Los mayas no solo sincronizaban ataques con la salida helíaca general de Venus. Sincronizaban diferentes tipos de operaciones militares con diferentes fases específicas del ciclo. Cuando Venus aparecía en su fase de estrella vespertina, las operaciones tendían a ser defensivas o de consolidación. Cuando Venus alcanzaba su máxima elongación como estrella de la mañana, las campañas tendían a ser agresivas y expansionistas. Cuando Venus desaparecía en conjunción superior, los periodos de 90 días de invisibilidad se usaban para planificación, entrenamiento y acumulación de recursos. El ciclo completo de 580 días se convirtió en un calendario militar que dictaba no solo cuándo atacar, sino qué tipo de operación realizar. Los reyes mayas no solo eran monarcas políticos. Eran cronometradores de la violencia cósmica. Pero quizás el aspecto más perturbador de esta práctica era cómo transformaba a los cautivos de guerra. En la guerra convencional, los prisioneros tienen valor como esclavos, como rehenes políticos, como fuente de información. En la guerra maya sincronizada con Venus, los cautivos tenían un propósito específico: ser sacrificados durante la siguiente fase crítica del ciclo venusino. Los prisioneros capturados durante una salida helíaca se guardaban vivos específicamente para ser sacrificados durante el siguiente evento astronómico importante, creando un ciclo continuo donde la guerra alimentaba el sacrificio y el sacrificio justificaba la guerra. Esto no era brutalidad gratuita. Era teología cíclica donde la sangre humana se convertía en la moneda de intercambio entre la Tierra y el cosmos. Los mayas creían que Venus exigía sangre. Y la guerra era el mecanismo más eficiente para producir esa sangre en las cantidades y en los momentos que Venus demandaba. Entonces, cuando miras el caracol hoy, cuando ves esa torre circular erosionada por siglos de viento y lluvia, no estás viendo un monumento a la curiosidad científica. Estás viendo la evidencia física de cómo el conocimiento astronómico preciso puede convertirse en un arma de destrucción cuando se combina con una cosmología que ve el universo como un campo de batalla. Los mayas miraron al cielo y vieron patrones. Calcularon esos patrones con precisión aterradora. Y luego usaron esa precisión para cronometrar el momento exacto en que la sangre debía ser derramada. Venus no causó las guerras mayas. Pero proporcionó el calendario que las organizaba, las justificaba y las perpetuaba. Y ahora que conoces cómo el cielo dictaba el destino de la sangre en la tierra, debes preguntarte, ¿qué queda de una civilización cuando su conocimiento más sofisticado se usa para perfeccionar la destrucción? Hay una figura que conecta todos los hilos de esta obsesión maya con Venus, una deidad que no es simplemente un dios más en el panteón maya sino la encarnación física del planeta mismo. Kukulcán, la serpiente emplumada, no era una metáfora poética ni una alegoría religiosa abstracta. Era Venus manifestado en forma terrestre, el puente entre el cielo y la tierra, entre lo cósmico y lo humano. Cuando los mayas tallaban imágenes de Kukulcán descendiendo por las escalinatas de sus pirámides durante los equinoccios, no estaban celebrando un evento simbólico. Estaban registrando la llegada física de Venus a la Tierra, el momento en que el guerrero cósmico tocaba el suelo y exigía tributo en forma de sangre. Esta no era religión separada de la astronomía. Era astronomía convertida en teología, y teología convertida en obligación de sangre. Los sacerdotes mayas no adoraban a Kukulcán porque los inspirara espiritualmente. Lo adoraban porque creían que ignorarlo significaba la aniquilación. Pero aquí está la revelación que desmantela nuestra comprensión cómoda de la civilización maya: Kukulcán no era una deidad benevolente. Las representaciones en códices y murales lo muestran consistentemente asociado con guerra,
sacrificio y destrucción. Cuando aparece en el Códice de Dresden las páginas de Venus, está armado, agresivo, en posición de atacar. Sus víctimas aparecen atadas, sangrando, sacrificadas. No hay una sola imagen donde Kukulkan traiga paz o prosperidad. Cada aparición está conectada con violencia. Y esto tiene sentido perfecto cuando entiendes que Kukulkan era simplemente otro nombre para Venus en su fase más peligrosa. La serpiente emplumada no descendía para bendecir. Descendía para alancear. Los mayas construyeron templos masivos dedicados a esta deidad no como actos de devoción amorosa, sino como intentos desesperados de apaciguar una fuerza cósmica que creían activamente hostil a la existencia humana. Y si estás comenzando a sentir la magnitud aterradora de esta cosmología, si estás empezando a comprender cómo el conocimiento astronómico preciso puede convertirse en una prisión mental cuando se combina con una teología del terror, entonces estás listo para la revelación final que cierra este círculo vicioso. Los mayas no desarrollaron su obsesión con Venus por curiosidad científica desinteresada. La desarrollaron porque su cosmología fundamental declaraba que el universo no era neutral. El cosmos tenía voluntad, tenía intención, y esa intención era frecuentemente destructiva. Esta es la diferencia crítica entre la astronomía maya y la astronomía griega o babilónica. Los griegos miraban las estrellas y veían orden matemático, patrones predecibles que reflejaban la perfección divina. Los mayas miraban las mismas estrellas y veían un campo de batalla, un conflicto cósmico perpetuo donde dioses guerreros lanzaban ataques cronometrados contra la Tierra. Venus no era simplemente un objeto celeste que seguía leyes físicas. Era un actor con agencia, una deidad con voluntad, un guerrero con intención homicida. Y la única defensa que los mayas tenían contra este ataque era el conocimiento exacto, si podían predecir cuándo Venus atacaría, dónde apuntaría, qué forma tomaría su agresión, entonces podían prepararse, sacrificar, defenderse. Pero aquí está el giro final que transforma esta historia de fascinante a absolutamente devastadora: los mayas tenían razón. No en el sentido literal de que Venus lanzaba rayos mortales desde el cielo, sino en el sentido de que construyeron una realidad social donde el conocimiento astronómico preciso se convirtió en la herramienta de control más poderosa que su civilización había conocido. Los sacerdotes astrónomos que podían predecir el ciclo de Venus con precisión de horas no solo eran científicos. Eran los arquitectos del calendario del terror, los cronometradores de la violencia, los jueces que decidían cuándo la sangre debía ser derramada. El poder no residía en Venus. Residía en la capacidad de interpretar a Venus. Y esa capacidad de interpretación, acumulada durante siglos de observación meticulosa y transmitida de generación en generación a través de códices como el de Dresde, convirtió a una élite sacerdotal en los controladores absolutos de una civilización entera. No necesitabas ejércitos para mantener el orden cuando podías declarar que Venus exigía sacrificios. No necesitabas coerción política cuando podías cronometrar guerras con eventos astronómicos que todos podían verificar en el cielo. Esta es la trampa epistemológica perfecta. Los mayas crearon un sistema de conocimiento tan preciso, tan verificable, tan consistentemente confirmado por la observación empírica, que se volvió imposible de cuestionar. Cuando los astrónomos predecían que Venus reaparecería en 8 días y Venus reaparecía exactamente en 8 días, ¿cómo podías dudar de su autoridad? Cuando predecían que Venus traería desastre y algo malo inevitablemente ocurría después de su reaparición, ¿cómo podías negar la correlación? La precisión matemática legitimaba la cosmología del terror, y la cosmología del terror justificaba el derramamiento de sangre. Venus se convirtió en el mecanismo perfecto de control social disfrazado de ciencia astronómica. Los sacerdotes no necesitaban inventar amenazas abstractas. Podían señalar una luz real en el cielo, calcular su movimiento con precisión aterradora, y declarar que esa luz exigía sangre. Y la población, viendo la misma luz, verificando los mismos cálculos, no tenía base para la resistencia. Pero quizás el aspecto más perturbador de este legado es cómo ilustra un principio fundamental sobre la relación entre conocimiento y poder. Los mayas lograron una de las hazañas intelectuales más impresionantes de la historia humana: calcularon el ciclo sinódico de Venus en 580 días sin telescopios, sin instrumentos ópticos, sin nada más que observación paciente durante siglos. Esta es una demostración de capacidad matemática y astronómica que rivaliza con cualquier logro de las civilizaciones mediterráneas contemporáneas. Pero ese conocimiento no los liberó. Los encadenó a un ciclo de terror cósmico que exigía sacrificio constante,
guerra cronometrada y vigilancia obsesiva del cielo. El problema no era la ignorancia. Era el conocimiento interpretado a través de una cosmología que veía hostilidad donde había neutralidad, intención donde había mecánica, voluntad divina donde había física orbital. Y ahora llegamos al final de este viaje aterrador a través de la mente maya, y la pregunta que debe estar ardiendo en tu conciencia es esta: ¿qué queda de una civilización cuando su mayor logro intelectual se convierte en la herramienta de su propia prisión? Los observatorios mayas todavía están en pie, erosionados pero reconocibles. El Códice de Dresde todavía existe en Alemania, sus páginas amarillentas todavía legibles. Los glifos que registran guerras cronometradas con Venus todavía cubren las estelas de ciudades abandonadas. Pero la civilización que creó todo esto colapsó. Las ciudades fueron abandonadas. Los códices fueron quemados por conquistadores españoles que vieron brujería donde había astronomía. El conocimiento se perdió durante siglos hasta que académicos modernos comenzaron a descifrar los glifos y reconstruir la obsesión. La ironía final es devastadora. Los mayas miraron al cielo buscando orden, buscando patrones, buscando la capacidad de predecir y controlar el caos. Y encontraron exactamente lo que buscaban. Encontraron patrones perfectos, ciclos precisos, matemática verificable. Pero esos patrones, interpretados a través de una cosmología del terror, se convirtieron en la estructura de una prisión mental de la que nunca escaparon. Venus no destruyó la civilización maya. La obsesión con Venus creó un sistema social tan rígido, tan dependiente del sacrificio constante, tan enfocado en la guerra cronometrada, que cuando las condiciones ambientales cambiaron, cuando las sequías llegaron, cuando los recursos se agotaron, la civilización no tuvo la flexibilidad para adaptarse. Habían invertido siglos perfeccionando la capacidad de predecir a Venus, pero habían perdido la capacidad de cuestionar si Venus realmente exigía sangre. Entonces, cuando miras al cielo esta noche y ves esa estrella brillante que llamamos Venus, recuerda que estás viendo el mismo objeto que aterrorizó a una civilización entera. Recuerda que esa luz inspiró la construcción de observatorios masivos, el desarrollo de matemática sofisticada, el registro meticuloso de datos durante siglos. Y recuerda que todo ese conocimiento, toda esa precisión, toda esa brillantez intelectual, se usó para perfeccionar un sistema de terror cósmico que convirtió el cielo en un campo de batalla y la tierra en un altar de sacrificio. Los mayas no temían a Venus porque fueran primitivos. Lo temían porque eran demasiado inteligentes, demasiado observadores, demasiado precisos en su astronomía y demasiado dispuestos a interpretar la mecánica celeste como voluntad divina. Y esa combinación de conocimiento preciso y cosmología aterradora creó una de las obsesiones más sofisticadas y más destructivas de la historia humana. La pregunta que debes hacerte ahora, la pregunta que cierra este viaje y abre 1000 nuevas investigaciones, es esta: ¿qué obsesiones modernas estamos construyendo con nuestra propia ciencia precisa y nuestras propias cosmologías no cuestionadas?